Serie de relatos poco interesantes escrito por FMRR. Hedonismo. Cuando fui conducido de forma sorpresiva a una salita pequeña, adornada con viejos muebles, un par de sillas y una mesita, los cuales parecían llenar casi todo el espacio. Una pequeña chimenea en medio de la pared que tenía al frente, consideraba terminar por ornamentar aquel pequeño cuarto, aunque diminuta hasta para esta salita, calentaba todo el pequeño lugar. Por mi mente pasaba un millón de posibilidades, las cuales terminaban inevitablemente en mi muerte. Yo sabía desde que me hice periodista, que iría haciendo enemigos al transcurso de mi carrera, que pondrían en peligro mi vida y la de las personas que me rodeaban. Tal vez por estas suposiciones previstas desde el mismo momento, que en mis manos se posó aquel pedazo de papel que me acreditaba como profesional en comunicación social y periodismo. Acepté inconscientemente la opción de ser desaparecido y luego encontrado en algún sucio caño afueras de la ciudad. Me mantuve alejado de relaciones sentimentales duraderas, por una parte para no cultivar lazos que me ataran a un lugar. Aspecto peligroso para un periodista, que se la pasa yendo de un lugar a otro. Por otro lado, el mismo miedo de ser objeto de algún tipo de atentado. Me mantenía todo el tiempo alerta y me recordaba la imposibilidad de formar una especie de hogar dulce hogar. Esto mientras no me retirara de mi profesión, o me asignaban a una oficina muy lejos del campo de acción. Era muy doloroso para mí saber que por mi actuar una persona podría resultar herida. Por todas las cosas ya mencionadas, al igual que sus peligros, me había quedado soltero. Ya tenía más de 37 años, sin hijos ni tampoco una ex esposa que se presentará como una vieja amiga, mientras hablaba mal de mí al darse la vuelta. Después de un breve tiempo en aquel lugar, me pude relajar un poco, observé mejor el terreno donde me encontraba. Estaba un poco sucio, me fijé más detenidamente en los viejos muebles que decoraban la habitación. Un par de sillas de madera maciza se ubicaban en el centro del lugar, en la posición exacta en que recibes el calor de la chimenea sin sentir que te asas, pero tampoco tan distante que sientes el frío. En una de ellas estaba yo. La otra estaba vacía. Como separador de las sillas había una mesita, lo suficientemente alta como para poner bebidas, las cuales podría ser tomadas cómodamente por las personas sentadas en las sillas, mientras veían el bailar de las llamas, y meditaba al ritmo del crujir de la leña. A un extremo se ubicaba una biblioteca sencilla, llena de libros hasta donde le cabían, y aquellos que sobraban estaban en la parte de arriba de la pequeña biblioteca, o regados a los pies de esta. No había notado antes que el lugar era pulido por una melodía. ¿Alguna obra de Mozart? Beethoven. Tchaikovsky. La verdad no sé. Nunca había sido fanático de la música clásica, aunque a veces escuchara algunas piezas para sentirme relajado. La puerta de la habitación se abrió 3 veces antes de que llegase a quien esperaba. La primera vez fue por parte del que cuidaba la puerta, pasando revista de mi comportamiento. La segunda fue para llevarme una taza de café, en un juego de porcelana descolorido y en algunas partes desportillado diminutamente, pero que no eran impedimento para que cumpliese con su funcionamiento. La tercera vez fue para avisarme que estuviese preparado, alistando algo con que escribir y un cuaderno o libreta donde poder hacer mis apuntes. Yo expuse al que me interrogaba, que había sido traído en la mitad de la noche, que a duras penas me habían dejado ponerme una chaqueta y un par de tenis, por esto no tenía ni lápiz, ni libreta. El hombre me miró. Y como sabiendo en qué situación me encontraba, sacó de uno de los bolsillos de su pantalón un bloc pequeño, arrugado de hojas amarillas, y de la parte superior de su camisa un esfero de color azul. Después de darme aquellos objetos y antes de que se fuera, me recordó que yo había aceptado de forma libre acompañarlos, y que no entendía por qué hablaba en tal tono que mostraba haber sido raptado. Recordé cómo había llegado a aquel lugar. Era ya casi medianoche. Escuché que llamaban a la puerta. Así que me levanté, me puse una chaqueta que tenía a la mano y unos tenis que tenía listos para salir a trotar, al día siguiente en la mañana antes de dirigirme al trabajo. Como mi puerta no tenía mirilla, la abrí normalmente, pensando que era mi vecino preguntándome si había visto a su perro, pues no era la primera vez que pasaba. Pero cuando la puerta estuvo totalmente abierta, me llevé una gran sorpresa. 2 personas.
por lo que se podía ver un hombre y una mujer, con máscaras extrañas que cubrían sus rostros. Botas militares, pantalones negros, con un buzo negro y un largo abrigo que casi llegaba a tocarles los talones, me hablaron cordialmente, pidiéndome que los acompañara. De inmediato pasó por mi mente creer que pertenecían a algún grupo secreto del gobierno o a un grupo terrorista que quería tomarme como rehén. Al mirar detenidamente aquellas extrañas máscaras animalísticas, me di cuenta que no era la primera vez que las veía. En los últimos meses, un cierto grupo nacido de la nada, andaba rondando por el bajo mundo de muchos países. Al principio se vieron en las grandes ciudades del mundo: Moscú, Nueva York, Tokio. Sitios que eran dominados por viejas mafias y grupos alimentados por el narcotráfico, la venta de órganos y el intercambio de personas. Este nuevo movimiento parecía que se deslizaba silenciosamente, sin hacer nada grave, pero su presencia comenzó a alertar a las fuerzas policíacas de los países donde estaban haciendo sus extrañas rondas nocturnas. Luego su influencia pareció haberse esparcido por diferentes lugares del planeta. Se desconocida la magnitud de esta nueva milicia. Algunos especialistas teorizaban que se estaban preparando para dominar el submundo a nivel general. Otros que era una nueva mafia que deseaba hacer conexiones con las jerarquías ya establecidas. Y otros menos locuaces argumentaban que era una nueva moda suburbana que reinaba ahora a los jóvenes de diferentes lugares. Y que luego desaparecería, como lo habían hecho muchas otras antes que esta. Aunque eran teorías aceptadas, no se presentaba ninguna actividad por parte de este grupo. Más bien solo parecían espectadores. Meros observadores de los mercados negros. No se conocía que hubiesen hecho algún tipo de negocios. O que se interesasen por algún tipo de mercancía. Por tal motivo, también fueron tomados como una especie de agentes infiltrados en estos mercados negros, para sacar información y dársela a otras agencias. Sin embargo, tanto los gobiernos, como los grupos terroristas y mafiosos de estos países negaron tener algún tipo de relación con ellos. Esto hizo que la presencia de estas personas fuera aún más misteriosa. Sin contar el hecho de que a pesar de las pesquisas realizadas en varios sitios, no habían podido capturar ni a uno solo de los miembros de esta organización para interrogarles sobre sus ideales y origen. Fui conducido a una camioneta, sin la necesidad de vendarme los ojos o amarrarme de alguna forma las manos. Esto se me hizo extraño. Y les pregunté el motivo de que fuese llevado de esa forma. No tenían miedo de que pudiera descubrir el lugar donde se hallaban escondidos y dar esta información a las autoridades. La mujer me respondió diciéndome que era un invitado, no un rehén. Además, el que supiera de alguna forma el lugar al que iba a ser conducido era lo menos importante. Así como lo habían ocupado, lo podían desocupar sin alertar a nadie. Antes de que yo pudiera dar ese tipo de información, sin contar el hecho de que el vehículo en cual iba a ser conducido tenía los vidrios bloqueados para que no pudiera ver nada. Cuando me subí a la camioneta, me pude cerciorar que lo que decía la mujer era verdadero. No podía vislumbrar ni un reflejo de luz de los postes del camino. Entre la parte trasera de la camioneta y la del conductor se había improvisado una pared, para que yo no pudiera ver nada. Ahora yo me encontraba junto a ellos. Debió ser mi curiosidad periodística la que me llevó a aceptar aquella invitación. O tan solo el hecho de ser el primero y único reportero en ser capaz de sacar algún tipo de información sobre su organización. En todo caso, aunque no estaba seguro si era por la fama o por mi actitud profesional. Estaba allí sentado en aquella silla frente a una fogata esperando algo o alguien, que me revelara todo aquello que deseaba conocer. En estos pequeños encuentros, donde iba y venía la puerta, no puede ver más allá de un pasillo mal iluminado, que no me permitía adivinar en el lugar donde me podría encontrar. Tampoco de todas las personas que tuvieron contacto conmigo, observé que tuvieran algún atuendo diferente al ya descrito. Al detallar mejor las máscaras sobre sus rostros pude darme cuenta que representaban alguna especie de animal, como un zorro, un perro, no, era un lobo, sí, un lobo. Marcas azules pasaba de un lado a otro de la máscara, dibujando la fisionomía lobuna en ella, para acentuar fuertemente la esencia que quería expresar. La última vez que se abrió la puerta, un hombre vestido exactamente igual que los demás, entró. Extendió hacia mí su mano derecha, sin quitarse los guantes que llevaba. Yo también extendí la mía y las unimos en un saludo. Me pregunto cómo me había resultado el viaje.
Si estaba cansado o había sido incómodo, yo le expresé que ninguna de las dos, además que lo importante era el por qué estaba en aquel lugar, y no tanto la comodidad de mi viaje. El hombre se limitó a dejar emanar de debajo de la máscara un sonido de risa. Seguido por un cumplido, me alegra que sea directo, las personas que dan muchas vueltas sobre un asunto se vuelven tediosas y aburridas. Yo respondí que era necesario entrar entonces en materia, antes de que mi compañía se le hiciera tediosa y aburrida. El hombre asintió, se acercó un momento a la fogata, tal vez para calentarse un poco. Estaba de espaldas a mí. Pero puede detallarlo algo mejor. No medía más de 1,70 m. No era gordo. Ni flaco. Pareció una persona de lo más normal físicamente. Como cualquier otro que uno pudiera encontrarse en la calle. Y saludarlo sin sospechar en ningún momento de que pertenecía a algún tipo de banda. Lo fascinante de aquel hombre que tenía delante de mí. No era su fisionomía. Sino su voz. Era fuerte pero a la vez cálida. Con tono suave sin perder su toque de seguridad. Pero a la vez humilde que no revelaba ninguna pizca de soberbia. Su voz era algún tipo de mecanismo hipnótico que podía robar el corazón y la atención de aquel que lo escuchara, como si todo lo que dijese no fuera más que la pura verdad. Se dejó caer en la silla que estaba a mi lado. Después de un breve silencio me dijo: pido me excuse de antemano. Pero nuestra charla será más un monólogo que una conversación. Le pregunté el por qué me había invitado a aquel lugar. Si para hacer un monólogo no necesitaba un interlocutor. Entonces me respondió: es verdad que un monólogo atañe a una sola persona, pero lo he traído aquí para que actúe como la conciencia que me interroga. Sabrá usted, mi amigo, que un buen monólogo se compone de dos caras. Por un lado tenemos a aquel que quiere confesarse de aquello que le llena de tormento y tristeza. Por el otro el confesor, que le ayuda a revelar todo lo que le afecta, sin que nada quede sin descubrir. Esto lo hace por medio de preguntas. Guardo un momento de silencio y luego continuo: es usted una persona estudiada, creo que ha escuchado sobre Sócrates. Yo le contesté con una afirmación. Muy bien. Me dijo. Deseo que usted sea mi Sócrates. Que por medio de preguntas me ayude a parir la verdad que llevo oculta tras esta máscara. Para que tanto usted como yo podamos vernos tal cual somos. Bebamos esta cicuta de la verdad hasta que nos perfore el alma. Y no podamos ser los mismos. La idea me sobresaltó de tal manera, que no sabía si era emoción por poder tener la información que deseaba, o por descubrirme a mí mismo ante este extraño, pero razonable hombre. De todas formas acepté aquella propuesta. Permítame, dijo, que yo sea quien inicie la conversación, pues como le mencionaba anteriormente esto será más un monólogo que una charla para dos. Espero que mi petición no se le presente egoísta, ni que se presente como un obstáculo, ya que si permitiera que usted iniciara, las dos primeras preguntas que me haría serían: ¿quién soy, y cuáles son mis objetivos, o me equivoco? No podía refutarle lo que me había dicho. Porque era verdad que si él me dejaba a mí iniciar la charla, como buen periodista mis dos primeras preguntas girarían, seguramente, en torno a las que él había mencionado. Sentí que con solo haberme mirado a los ojos, de forma clara y transparente, había leído mi mente y mi alma. Esta sensación me horrorizó, puesto que fui consciente que no podría ocultarle nada a este hombre. Así que para poder poner un pequeño muro entre su mirada penetrante y las cosas que no quería que viera en mí, le dije que estaba bien que él iniciara este soliloquio, además que yo solo estaba como mero oyente, con la única ventaja de que podía hacer preguntas. El hombre rió y luego dijo: mi amigo, usted no es un mero oyente. Recuerde que es mi conciencia que me interroga y me acusa para poder revelar la verdad que hay en mí. Yo no pude mirarlo a los ojos. Y solo fijé mi mirada sobre el fuego. Después de pedirle que iniciara con el tema que él deseara. ¿Conoce usted?, me dijo, el relato de la Torre de Babilonia. Yo le respondí que por supuesto, como periodista debo conocer un poco de todo. Muy bien, dijo. ¿Cree usted que la división entre los hombres sea un castigo divino? Refute sus preguntas, recordándole el hecho que yo debería ser quien le interrogará, no él a mí. Es verdad, es esa su obligación, pero deseo que me responda para poder dar dinamismo a este monólogo. Le pido humildemente que cumpla otro de mis caprichos. Yo asentí, diciendo que no podía negarme,
ya que era la única forma de llegar a alcanzar la información que deseaba. No se adelante, que lo que usted desea saber, será la conclusión de nuestra charla. Aunque temo que el tiempo no nos dé prórrogas. Y aunque en estos momentos se presenta lento y provechoso. Cuando todo esto acabe se dará cuenta que fue raudo y cruel. Así es el tiempo. Respondí yo. Fue una de las observaciones de Einstein. El tiempo es relativo. Un beso de 1 minuto se sentirá como si durara 1 segundo, y un pellizco que dura 1 segundo se sentirá como si durara horas. No son las palabras exactas, pero la idea es la misma. Comprendo el punto. Pero por favor conteste a mi pregunta. No quiero que divaguemos en temas que no son de nuestro interés, ¿es verdad? Dije yo. Luego guardé silencio y respondí que no es un capricho divino que los hombres vivan divididos. Es una mezcolanza de factores sociales, culturales, religiosos, históricos y de ubicación geográfica. Tiene usted mucha razón, me dijo. Luego continuó. Sin embargo, cuando aparecieron estos factores que usted menciona, el hombre ya vivía dividido. A mi parecer, lo que usted menciona tan solo fue una consecuencia de esta división ya presente entre la humanidad. ¿Me está diciendo usted que el hombre siempre ha vivido apartado de los otros hombres? Y que las luchas sociales por la igualdad, la libertad y el respeto de los derechos humanos son solo un eco de esta división presente desde antiguo. Así es, mi amigo. Pero no se exalte. Ni se me adelante. Que la cuestión de las guerras las trataremos en un momento. Está bien, dije yo. Entonces puede usted explicarme mejor en qué se basa para afirmar su sentencia. Por supuesto, tomo aire y continuo. Es algo simple de comprender. El hombre, antes de ser considerado hombre como tal, se dividió en diferentes preevoluciones, las cuales se regían por sus instintos primordiales: comer, dormir, procrear, entre otros. Pero estas agrupaciones de individuos protegían un territorio establecido, para la supervivencia de su clan. Llamemos a esto una prefiguración de lo que luego se conocerá como propiedad privada. Los individuos ajenos que llegaban a invadir estos lugares, eran recibidos hostilmente, expulsados y hasta asesinados por los residentes de esas tierras. Estas costumbres, por lo general, eran repetidas generación tras generación. Así que cuando aparecieron el Homo habilis, el Homo erectus y Homo sapiens, estas enseñanzas se habían arraigado tanto en ellos que se convirtió en una especie de adición a la naturaleza humana. Es por esto, mi amigo, que afirmo que el hombre ya vivía separado de los otros hombres, antes de que fuera un hombre. ¿Está queriendo afirmar entonces que el hombre ha vivido siempre en guerra? ¿Y que esta forma parte de nuestra naturaleza? Sí y no. Guardó un momento de silencio y prosiguió. Sí, en cuanto que como animales tendemos a proteger nuestro territorio, o lo que sentimos que nos pertenece de gente extraña. Y no, en cuanto que el hombre no nació para la guerra, tuvo que hacerse guerrero para proteger lo que sintió que le permitía la supervivencia. Hay muchas pruebas de que diferentes agrupaciones de Homus vivieron pacíficamente compartiendo las mismas tierras. Como también hay de lo contrario. Tribus que arrasaron con otras por el derecho de habitar una zona determinada. Pero lo que usted dice, refute yo, no niega el hecho de que el hombre se haya acostumbrado a la guerra. Debemos abarcar entonces el origen de la guerra, para comprender por qué el hombre es capaz de combatir. Me parece bien, así tendremos el mismo punto de partida. Una comunidad puede vivir en paz por cierto tiempo, mientras es seguro el sustento de las tierras que habitan, pero en el momento en que pierden esta comodidad, se ven en la imperiosa necesidad de buscar otros lugares para seguir subsistiendo. Pero, se encuentran con que estas tierras ya están ocupadas, lo que fuerza a esta agrupación a tomar agresivamente posesión sobre lo que necesitan. Por consiguiente, el origen de los conflictos entre los hombres es el deseo de poseer algo que el otro tiene, y que se presenta para mí como necesario para mi existencia. La guerra toma entonces dos puntos de vista, por un lado el que es invadido y por el otro el que invade. Si tomamos la mirada del invadido, este analizará a su enemigo, y si ve que este es mucho más fuerte, entonces comenzará a formar alianzas con las demás comunidades que le rodean, para poder repeler al invasor. De igual forma pasa con el que invade. Si observa que su enemigo es mucho más fuerte, tendrá que necesariamente buscar aliados para tomar aquellas tierras.
Lo que me permite proseguir a mi siguiente afirmación. Solo por medio de la guerra y el sufrimiento el hombre reconoce en el otro a su igual. ¿Está usted loco? ¿O ha perdido el sentido común? Le dije yo. ¿Cuántas guerras pasan en cada país? ¿Cuántas personas mueren? ¿Cuántas madres, hijas, hijos, esposos, esposas, pierden seres queridos? Y usted me dice que la única forma para congregar de nuevo al género humano es por medio de la guerra. Permítame decirle que pensé que usted era razonable, pero con lo que acaba de decir me deja lleno de terror y miedo. Tome una bocanada de aire, y luego le pregunte, dígame entonces, ¿por qué una nación no se interesa por otra cuando ésta vive una guerra interna continua? Esto no refutaría su teoría. Hay una diferencia radical entre su postura y la mía. Es la siguiente. ¿Qué se necesita para que una nación se una con otra? No lo sé muy bien que conoce la respuesta. Dígalo sin pena, que haya algo o alguien que las afecte de igual forma a las dos, o que les dé algún beneficio de igual magnitud, termine por decir. Exacto, por consiguiente y continuando con el mismo escenario, ¿qué cree usted que necesita la humanidad para unirse? No quiero decirlo, porque si lo hago es como si aceptara su postulado, y no puedo hacerlo, porque no mi amigo. Porque sencillamente es moral y éticamente inaceptable que la única forma de que los hombres se entiendan sea por medio del sufrimiento y la guerra, la moral, claro la moral. ¿Acaso la moral detendrá una bala? ¿Acaso la ética evitará que un niño muera? ¿Acaso las normas de lo bueno y lo malo van a dar de comer al que lo necesita? ¿Acaso la moral y la ética unirán a la humanidad bajo su bandera? La verdad nunca pensé que fuera un romántico mi amigo. La guerra es cruel, maloliente, asquerosa, trae dolor y sufrimiento, pero es precisamente, porque es imparcial al repartir dolor, que permite a los hombres verse como iguales. Por consiguiente, el dolor que siente una madre de un bando al perder a su hijo, será el mismo que siente otra del bando opuesto. Este sufrimiento las hace iguales, las acerca a su humanidad. El dolor se presenta entonces como el crisol por el cual el hombre se purifica para volver a presentarse puro ante la divinidad. ¿No es acaso esto lo que enseñan los cristianos? ¿No es acaso el medio por el cual hombre asciende en las escalas del ser dentro del hinduismo? ¿Acaso no es el dolor una de las vías de iluminación del budismo? Y usted me viene a decir que no es moral ni ético aceptar este camino para superar el patetismo en el que nos hemos sumergido. Entonces dígame, si lo es moralmente aceptable aquí. Lo es en el África. En Europa. En Asia. No se mienta mi amigo. La moral. La ética. La religión, la filosofía se han quedado en lo abstracto, no puede tocar ni regir la vida ni las costumbres del hombre concreto, del hombre que sufre y llora, que tiene sueños y también desesperanzas. Todo este humanismo se ha quedado corto para las necesidades del hombre actual. Mi amigo, las palabras pueden expresar muchas cuestiones, pero se quedan meramente como manifestaciones fonéticas y no tienen acciones que las respalden. Es por esto que los hombres han perdido la fe en todo. Los cristianos viven como si no tuvieran un Dios. Los judíos existen en una continua guerra santa contra musulmanes y árabes. Los que dicen tener la verdad resultan mentirosos. Los que aparentan riqueza son pobres. Los que son plásticamente bellos por fuera son hoyos negros de penas y falta de cariño y comprensión por dentro. Las realidades que se venden como ciertas son pura fantasía. Existen otras muchas formas de dicotomías presentes en nuestro mundo. He aquí la crisis de la poesía, de la música, de la escritura, del arte en general. Expresan sentimientos y emociones que hieren al hombre. Pero por breves momentos. Luego un enorme abismo los separa de forma radical, porque aunque las demostraciones artísticas digan un millar de cosas, no podrán siquiera acariciar la realidad palpable y latente del hombre. Su extensión es tan corta, que no llega ni siquiera a rasguñar la vida de un ama de casa, de un asalariado, de un joven sumergido en lo virtual, de una estrella de cine, de rock, de pop. Por la sencilla razón de que cada quien lucha por lo suyo. Pero lo que usted propone, dije yo, para la unificación de las naciones, no es otra cosa que se presente un enemigo en común, que las amenace a todas por igual, y que éstas se sientan a su vez amenazadas por este. Exacto.
Usted ha dado en uno de los puntos conclusivos de este monólogo, enseguida le refute, pero ¿cree usted que los sistemas políticos dejarán que se levante un némesis que atente contra su estabilidad? Él me contestó. Ciertamente no lo permitirían. Ahogarían cualquier indicio de sublevación. Como lo han hecho a través de la historia y lo siguen haciendo hoy, entonces ¿cómo propone usted que un enemigo mundial prosperará bajo las narices de los gobiernos? Es simple, pero complejo. Simple en el hecho que los muchos gobiernos solo buscan enriquecerse sin pensar en el bienestar de sus ciudadanos. Los políticos se conforman con ser cercanos y ciudadanos comunes en tiempos electorales, y luego abandonan a su suerte a todos los que pusieron sus esperanzas en ellos por medio de un voto. La mayoría del tiempo, los que sustentan algún tipo de poder político no prestan atención de lo que hacemos nosotros. Mientras pagues tus impuestos y sigas las mínimas reglas de comportamiento social, por arte de magia, eres parte del sistema y no inspirarás ni la menor sospecha. Esta parte la hace cualquiera que desee esconder una doble vida. Lo complicado viene en ver hasta qué punto una persona puede vivir en esta posición sin estallar. O sea que todo depende de la voluntad y la templanza de una persona para no reventar como un globo ante la tensión y la rutina del día a día. Dígame usted, ¿qué le inspira ver que cada vez que elige gobernantes, sigue repitiéndose la misma historia de siempre? Respondí yo, sinceramente cansancio y desánimo, parece que aunque el candidato parece una persona honesta y responsable, cuando es elegido se contamina de cierto politiquerismo que asquea. Empero, cuando uno muestra su inconformismo, la respuesta es la opresión de la fuerza pública. He aquí palabras mágicas: cansancio, desánimo, asqueado, opresión. Le pregunto. Usted que ha podido conocer diferentes lugares del mundo, ¿podría mencionarme un sistema político que no tenga a menos 2 de las 4 palabras que le he nombrado? Me quedé un poco pensativo. Efectivamente no era para mí posible nombrar ningún tipo de sistema de gobierno que no tuviera 2 de estas 4 palabras. Las democracias permitían injusticias y corrupción, lo que cansaban, asqueaban, desanimaban y oprimía. Las monarquías constitucionales eran una reliquia para lucir. Porque en el fondo eran democracias. Las tiranías no se deberían ni mencionar. El socialismo y comunismo enfrascado en su búsqueda de la igualdad social. Olvidaban por completo la realidad del hombre, convirtiéndose en sistemas opresivos, porque justicia e igualdad no son sinónimos. Las teocracias habían perdido autoridad, al nombrar como reyes hombres sin nada de creyentes, ni morales a través de la historia, pero que se refugiaban bajo la jurisdicción papal. Sin mencionar los muchos escándalos que han desprestigiado toda clase de autoridad eclesial. Virus que afectó y sigue afectando a diferentes confesiones cristianas. Por consiguiente le respondí que, ciertamente no puedo nombrar ningún sistema político actual que no posea menos de 2 de las palabras que menciono. ¿Sabe el por qué? Tal vez tenga una vaga idea, argumenté yo, pero prefiero que usted me exponga su punto de vista. Vivimos en una sociedad resignada, acostumbrada a ser menospreciada. Somos drogados con falsas esperanzas, idolatramos personas que no son lo que parecen, que están en la misma situación o peor que la de nosotros. Somos hedonistas, cambias el dolor por placeres fugaces, y entre más sufrimiento haya más placeres queremos poseer para que apaguen el ardor de la herida que llevamos en nuestra dignidad. He aquí a mi pueblo, que sufre, que quiere levantarse, pero la brea de las mentiras, la sensualidad que los ciega y los placeres que los encadenan no los dejan ser libres. Y me dices loco a mí, que puedo ver esto, que me cansé de ser pasivo frente a la degradación del hombre. No, no estoy loco, solo soy un hombre que sufre por sus iguales. Existe entonces la necesidad de despertar a esta muchedumbre que se arrastra a ciegas y que ha perdido su dignidad. Dígame cómo despertará al mundo, ya se lo he mencionado, pero se lo repito, cómo le despiertan de un sueño profundo y pesado del que no quiere salir. Por medio de algo que le moleste, que le hiera de algún modo, que no le deje en paz. Para despertar a todas las personas se necesita un sufrimiento capaz de levantarlos a todos al mismo tiempo. Que les descubra los ojos y se permitan ver iguales. Que les purifique y les restaure su dignidad. Un enemigo común. Dije de inmediato. Me sorprendes, amigo mío, has captado la idea. Solo así las naciones olvidarán sus fronteras y se unirán. Los hombres no se dejarán guiar por colores de piel, nacionalidades,
lenguas. El cansancio, la asquedad, el desánimo, y demás serán arrancados de su corazón, porque no hay medio mejor para que una persona valore el hecho de vivir, más que cuando tiene el miedo de perderla. Es en esos instantes en que su mera existencia se le presenta novedosa, real. En que ve en aquello que lo rodea el soplo vivificante. Y comienza a contemplar mejor y profundamente el infinito universo en el cual se encuentra y del cual hace parte. No quiero aceptar que lo que me dice usted sea la única forma en que los hombres lleguen a ser felices. O a apreciar la vida, o verse iguales unos a otros, sigo creyendo que son ideales de una persona poco razonable. Efectivamente. Se presentará ante sus ojos como algo de locos. Pero en el fondo, y si lo analiza con la razón, se dará cuenta que estoy en lo cierto. Además que lo ha demostrado la historia, con las guerras mundiales que hemos vivido, las catástrofes naturales, el hombre solo se muestra verdaderamente hombre ante el sufrimiento. Hubo un momento de silencio. Yo divagaba en lo que habíamos charlado. Pero aunque una parte de mí se negaba a aceptar como posible lo que este hombre me exponía, por otro lado se despertaba una admiración por lo locuaz de su razonamiento y quería aceptarlo todo, como si por fin se desvelara ante mí una pizca de certeza en medio de tanta fantasía. ¿Desea saber el motivo por qué lo elegí a usted para esta conversación y no a otro?, dijo él rompiendo el silencio. Claro, por supuesto, dije yo. Porque usted es una persona peligrosa para el mundo falso que se levanta ante nosotros. ¿Y sabe al que me refiero? No al que comprende la naturaleza y la materia, sino el que está construido por límites sociales, injusticias, mentiras, falsos amores y amistades. Estoy seguro que en el fondo usted mismo ha sido testigo de tanta hipocresía y crueldad, que en el fondo le repugna el suelo donde está parado. Peligroso yo, dije sorprendido, es verdad que en mi medio he tenido que ver muchas cosas, que me han hecho reevaluar tantas creencias que hasta ese momento no creía posibles de tumbar. He tenido que presenciar traiciones de amantes, amigos, caídas de personas que parecen estar bien, pero en el fondo están en crisis. Y lo más triste es que en todas estas ocasiones aquellos mismos que alabaron y besaron la tierra donde estas personas se paraban, fueron los primeros en clavar la daga en su espalda, llevándolas a finales que me estrujaron el alma y el corazón. Pero lo que más me duele, y debo confesarlo, es que estuve allí como un espectador, como un observador que no quiere hacer ningún movimiento que asuste al pajarillo que observa. Esta pasividad combinada con impotencia me hace odiarme y asquearme al mirarme en un espejo. Es como un fétido aroma que se te pega hasta en los huesos, y que no puedes quitártelo, y todos los días pido perdón a cada una de estas personas por verlas caer y fenecer, por no tomar sus manos cuando clamaban por un auxilio. En ese momento comencé a llorar, sentí que no podía evitarlo, que necesitaba hacerlo. Debía de alguna forma mitigar el peso que llevaba sobre mi espalda. No sentía la necesidad de aparentar ser fuerte, aquel hombre que me acompañaba me hacía sentir cómodo ante mi derrumbamiento, como si por fin un nudo se soltara de mi alma. Aunque no estaba de acuerdo con él en ciertas cosas, tampoco sentía que este momento de debilidad lo fuera a usar en mi contra. Esto sería un secreto íntimo, entre aquel hombre desconocido y mi verdadero yo. ¿Sabe? Yo he aprendido ciertas cosas a lo largo de mi vida, dijo con una voz que desprendía algún tipo de consuelo para mi dolor. Una voz cargada de cariño, de humanidad. Nunca encontrarás personas perfectas, aquel que busca personas perfectas siempre sufrirá desengaños. Ni aun aquellas muñecas de porcelana que te venden como ídolos a seguir son inmaculadas, irrompibles o inalterables. Por el contrario, son estas personas las más imperfectas y las que más sufren y se autoflagelan. Son los fuertes físicamente los más débiles sentimentalmente. La vida está llena de contrastes, inconsistencias, paradojas, pero es precisamente gracias a ellas que somos lo que somos, que mis errores y debilidades son compensadas por las fortalezas y habilidades de otro. Ya ved, mi amigo, que por medio del sufrimiento, el desengaño y el dolor, el hombre muestra en realidad quién es, se quita tantas máscaras y vanidades y se entrega desnudo a su propia humanidad, al encuentro con otra persona igualmente imperfecta y doliente como uno mismo. Esta necesidad de sentirse identificado y acompañado en la desesperación hace parte de nuestra existencia. ¿Cómo lo es el alimentarse?
el descansar, el respirar. Ya por fin había dejado de llorar. Respiraba pausadamente, como si hubiera corrido una maratón. Pero a la vez me sentía libre. Menos pesado ahora, mi amigo. El tiempo casi se acaba, me dijo él, al darse cuenta que me había recuperado. Creo que es hora de hacer la pregunta fundamental de esta conversación. Yo sabía cuál era y él también, pero no sabía si estaba preparado para oír la respuesta. Adelante, sea valiente, me dijo al verme vacilar ante esta incógnita que se presentaba ahora tan gigante, tan horrorosa y a la vez tan forzosa. Respiré profundamente. Y uniendo palabra por palabra primero en mi mente y luego con mis labios por fin atiné a preguntar. ¿Quién es usted? Él me miró a los ojos, como cuando se quiere decir una verdad, sin ocultar nada, demostrando una actitud sincera, íntima y seria. Yo soy el enemigo del mundo, yo soy la angustia, yo soy el sufrimiento, soy la guerra, soy el cansancio, la monotonía, el desánimo, el desprecio por la vida, el olvido de la dignidad humana. Soy aquellos que sufren por la injusticia, por los rumores, por las críticas cargadas de odio y falsedad. Soy las lágrimas que se muestran pero también las que se ocultan. Soy las madres que lloran, los hijos sin padres, los padres sin hijos, soy la libertad que claman los secuestrados y también las mujeres que son vendidas como mercancía. Soy la justicia para los que sufren, soy la pureza e inocencia de tantos niños y niñas que por diferentes circunstancias las han perdido. Soy los estudiantes que reclaman por mejor educación, los obreros que desean un mejor salario, la naturaleza que muere ante nuestros ojos, yo soy el sufrimiento de los animales torturados. Yo soy el crisol para purificar al hombre, soy el enemigo común de todas las naciones, yo mi amigo, soy la humanidad. Cuando escuché estas palabras, sentí como si hubiese sido expulsado de aquel cuarto por una fuerza abrumadora. Ahora me encontraba en mi cuarto, acostado, la chaqueta colocada sobre una silla y los tenis debajo de mi cama esperándome para ser usados. Un sudor frío recorría todo mi cuerpo. Había dejado atrás aquel sitio, mi mente se despejaba, dándome cuenta que nunca había existido un grupo con máscaras de lobo y ropa oscura. Había sido una elaboración onírica, por mi contacto con tanta información sobre grupos terroristas en mi trabajo. Me levanté y fui inmediatamente al baño. Me incliné sobre el lavabo. Miré al espejo y me di cuenta de que había estado llorando. Tan real había sido aquel sueño que me había hecho llorar. Luego contemplé mi rostro en el espejo y una pregunta surgió de lo más recóndito de mi ser y de forma tan misteriosa que me sorprendió a mí mismo. ¿Quién soy yo? Y una voz lejana resonaba en mi mente, respondiendo a aquella incógnita. Soy la humanidad.